involución prenatal. Entonces, cuando hablamos de atención prenatal tenemos que hablar de que es un conjunto de acciones y procedimientos sanitarios, o sea, profesional de salud que recibe las embarazadas desde su tiempo que están gestando en embarazo. ¿Con quién? Con integrantes del equipo de salud. El equipo de salud puede estar integrado por un médico o por un obstetriz en su ausencia, enfermera, técnico sanitario, depende del lugar donde se está trabajando. La finalidad es tener el bienestar de la salud tanto de la madre como del producto que viene. Al mismo tiempo se enfoca en detectar y prevenir riesgos, que es lo más importante, y así preparar a la madre para un parto y una lactancia en buenas condiciones. La atención prenatal, si la enfocamos a un solo ciclo, la tenemos que dividir en diferentes sectores. Lo más importante para nosotros es la atención prenatal, que dice ahí 13 es el número óptimo de atención prenatales que podría recibir una paciente, una gestante, pero muy difícil. Es una mensual hasta el 7º mes, en el 8º mes una cada 15 días y en el último mes una cada semana, hasta completar las 40 semanas, por eso suman 13. Pero por razones de que nuestra raza, nuestra gente no acude todos los meses, ni mucho menos acude desde el comienzo del embarazo, es que se ha quedado en que con 6 atenciones prenatales podría llamarse paciente controlada. Esta paciente controlada significa que ha tenido 6 atenciones prenatales, pero no juntas, sino por lo menos 2 en cada trimestre. Y como ven acá también hay dental, laboratorio, imágenes, psicología, servicio social, nutrición, psicoprofilaxis y estimulación prenatal. Entonces son parte de la atención prenatal, pero no todos se hacen en el mismo día, ¿no? Lo que se repite cada mes son las atenciones prenatales hechas por el médico o por la obstetriz en el tratamiento que le corresponde. Y lo demás de acuerdo a como la necesidad que tenga la paciente. Los objetivos de la atención prenatal son comprobar la gestación y comprobar la vida fetal. No hay que demostrar que realmente esté embarazada. La paciente acude porque tiene un retraso menstrual, solo tenemos que diagnosticar si está o no está embarazada realmente y si este embarazo está o no está vivo. En segundo lugar, el cálculo de la gestacional y fecha de parto. Conociendo la fecha de la última menstruación podemos calcular el tipo de embarazo que tiene la fecha y para cuándo sería su fecha probable de parto. Si la paciente no recuerda bien la fecha de última menstruación, sobre todo cuando vamos ya a partir del 5º o 6º mes de embarazo, entonces lo que importa ahí es la ecografía, sobre todo la ecografía del primer trimestre, para hacer un cálculo para cuándo sería la fecha probable de parto. Otro objetivo es normalidad o anormalidad de embarazo. Tenemos que informar a la paciente si todo está yendo bien o no está yendo bien. Y si no está yendo bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que hacer el diagnóstico de que si el embarazo es de un solo feto, o son 2 o más, ¿no? Única o múltiple. Y se le hace a la paciente una consejería identificándole, enseñándole realmente cuáles son los factores de riesgo que va a correr durante este embarazo y qué es lo que tienen que hacer en cada una de esas situaciones. Otro objetivo es prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones. Un embarazo puede ir normal, pero se puede complicar en el camino. Entonces nosotros tenemos que, si no podemos prevenir, al menos tratar y curar esa complicación. Luego, durante el transcurso de las atenciones prenatales hay que ir viendo la vigilancia del crecimiento y la vitalidad del feto. Vemos cómo va creciendo con la manejo por la altura uterina, las ecografías correspondientes, si está yendo por buen camino, si está creciendo adecuadamente o de repente muy exageradamente o de repente tal vez con restricción. Detectar y tratar de enfermedades maternas clínicas y subclínicas. Hay pacientes que de repente tienen una meningitis o una alimentacional, ¿no? Estación de invierno sobre todo, o una virosis. Entonces son cosas no muy importantes, pero no dejan de ser tratadas por el médico tratante. Luego, aliviar molestias y síntomas menores asociadas al embarazo. Puede haber molestias en todo el embarazo, ya sea en el primer, segundo o tercer trimestre. Entonces hay que no solamente aliviar, sino también hacer una psicoprofilaxis
una psicoterapia, mejor dicho. Y por último, hay que preparar la embarazada físicamente para el nacimiento, es decir, para que tenga un parto sin problemas, sin temor sobre todo, ¿no? El parto sin dolor no existe, porque siempre hay dolor en el parto. Cuando digan que alguien hace los partos sin dolor, es muy difícil. Por más que le pongan la epidural, siempre hay dolor. ¿Qué beneficio tiene la atención prenatal? Detectar factores de riesgo, prevenir las posibles complicaciones para una feliz culminación del niño más del niño. Entonces, solo tenemos que estudiar bien a la paciente, hacer una buena historia clínica, detectar cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las posibles complicaciones para que todo vaya a marcha bien. Después, cuando se trabaja en periferia, en los centros de salud alejados sobre todo, hay que realizar las visitas domiciliares por el que no acude a la cita programada. Es decir, la paciente va, vamos a suponer, al centro de salud de Caribe, que queda en la provincia de Carabelli, casi al norte de Arequipa, colindando con Aspe, con Ica. Entonces, la obstetricia tiene un radar de las pacientes gestantes y cuándo les toca su atención. Si no acude en la fecha, esperen al día siguiente. No acudió, al siguiente día están yendo a su domicilio para averiguar por qué no acude a su cita. Cambió de domicilio, le dio flojera, tiene muchas cosas que hacer en la casa, algo que hay que justificar a la paciente por qué no acudió. De repente viaja a otro lugar y ahí se pierde esta paciente. Hay que controlar los signos vitales: peso, presión arterial, ultrasonidos, exámenes de todo lo que corresponda en el tiempo que le corresponda. No en todos los controles, las atenciones, después vamos a ver análisis. Solamente en los casos, primera consulta, al sexto mes, de lo que se necesite, y al final del embarazo, ¿no? Y cuando interesen ecografías. Detectar patologías como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades tiroideas, restricción del crecimiento del útero uterino, malformaciones grandes, malformaciones pequeñas, alteraciones de la placenta y el líquido amniótico. Entonces, como vamos controlando a esta paciente, vamos haciendo el seguimiento, vamos detectando si hay algún problema con la paciente. Ahora, ¿quién atiende a la paciente? La primera consulta, obligatoriamente, el médico. Obligatoriamente. Quien es el que va a hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, un buen examen obstétrico, un buen examen ginecológico, va a encontrar de repente algunos factores de riesgo, posiblemente la paciente tenga algunas enfermedades que pueden complicar este embarazo, etc. Y desde la segunda consulta a las demás, si todo está bien en la primera, puede seguir haciéndolo a la obstetriz. Pero el primer caso de que tenga algo, por decir, negligencia urinaria, tiene que regresar al médico, no puede quedarse con la obstetriz. Ustedes cómo se diferencia en eso, porque en las postas la obstetriz quiere mandar, quiere ser la jefa, dice que sabe más que el médico y al médico lo acopa. Entonces usted tiene que estar siempre ignorando, porque ellos no saben hacer los diagnósticos. Cuando hay alguna alteración, entonces las consultas no vamos a esperar que al siguiente mes para que vaya como había ido, ¿no? Entonces hay que hacer las consultas más seguidas hasta que se resuelva el problema y después ya continuar mensualmente con las atenciones. El paciente que procede de zonas endémicas, ¿no? Suponer, por ejemplo, La Joya, en la parte de las chacras quirichadas, entonces se tienen que hacer obligaciones con los plantíos para que no haya este problema. Y siempre se debe practicar a la paciente. Conversamos con la paciente, la vamos a tranquilizar, le explicamos cómo va a ser, qué cosas es el parto, cómo va a ser el parto si no ha tenido partos anteriores, dónde va a ser el parto, siempre respetando la idiosincrasia de la gente. Si la gente dice, no, yo quiero que el parto sea en domicilio, entonces podrá ser en domicilio, pero indicaremos que tendrá que ir personal de salud a atender ese parto. Porque los partos atendidos empíricamente por la comadrona o por la hermana o la cuñada, la suegra, a veces tienen complicaciones con hemorragia postparto y cuando llegan al establecimiento ya están con una anemia muy severa, trópico-volémica y muerte materna.
Los requisitos básicos para la atención prenatal. Esto es importante. Los tres primeros son los más importantes, ¿no? La precocidad. Mientras más precoz sea la atención prenatal, mejor para la paciente. Entonces, en los clubes de madres, el clubes debajo del vaso de leche, la asociación de padres de familia de los lugares alejados, me refiero. Entonces, se aprovecha para hacer las charlas a los pacientes, a todas las señoras que están ahí, y a veces van con sus esposos, para indicarles que apenas tengan un retraso menstrual, acudan al centro de salud o al puesto de salud para detectar si tienen o no embarazo, ¿no? Es lo más precoz que se puede hacer. Luego la periodicidad. Una vez que se detecta que existe embarazada, que todo está bien, los controles van a ser: señora, van usted a la línea estas fechas. Y en la cartilla se pone próxima fecha de atención, tal. Entonces ella ya sabe que tiene que ir a esa fecha. Esa es una periodicidad. Y que sea completo. ¿Qué significa completo? Que tiene que cumplirse con todos los criterios de salud: promoción, protección, recuperación y rehabilitación. Todo eso es a cargo del médico. La promoción tal vez podría ayudar un poquito la obstetricia, pero el resto es cosa del médico. Y de amplia cobertura. Entonces, si en el examen les preguntan requisitos básicos, acuérdense de estos tres primeros: la PPC. Ahora, en la primera consulta le enviamos a la paciente al servicio de odontología para que haga un examen y vean por qué clases de las piezas dentarias que estén en mal estado. Posiblemente no les traigan las piezas dentarias porque los odontólogos tienen un poquito de temor a colocar el lidocaína a los stands, ¿no? No se han reportado casos feos, pero no lo hacen, pues, se respeta su profesión. Pero sí le pueden hacer un profiláctico. Hace su examen y la profilaxis. La evaluación psicológica. Se puede consultar al servicio de psicología en cualquier momento del embarazo cuando detectamos de que la paciente tiene algún problemita de repente familiar, ¿no? Peleas con la pareja, o de repente maltrato con las suegras o las cuñadas, o de repente no se siente contenta con el embarazo. Entonces ahí tenemos que hacerle un apoyo psicológico, y si el establecimiento tiene psicólogo o psicóloga, pues se envía para que da el tratamiento. Y en caso que sea más severo, ya tendría que ir a la psiquiatría. Pacientes obesas, pacientes muy delgadas que requieran una dieta especial. Por ejemplo, las muy obesas no pueden subir de peso los 10 kilos como cualquier estándar, tienen que subir menos, y por eso tiene que haber una restricción en la dieta. Se protegen las proteínas, pero se disminuye la cantidad de carbohidratos. Eso lo tiene que hacer el departamento de nutrición del establecimiento, el nutricionista, la nutricionista, que le va a dar un listado de lo que debe comer diariamente. Igual, si la paciente está desnutrida, el apoyo que tiene que tener para que se alimente mejor. Pero muchas veces la gente de periferia no tiene para comprar un par de huevos más de lo que ella compra, entonces es muy difícil. Pero para esto el programa puede darles algunas vitaminas especiales para que puedan ayudarla. En algunos lugares es necesario que la asistente social evalúe la condición de la paciente, ¿no? En cuanto a su vida social. Me refiero cómo vive, en qué condiciones vive, con quién vive, cómo es el ambiente en su casa, ¿no? De qué se alimenta, etc. Entonces, hay que tener varios conceptos de la atención prenatal. Todos estos 7 conceptos son los que tenemos que conocer. Regularidad. La atención médica de la mujer embarazada tiene mucha importancia para asegurar una gestación saludable. Incluye consultas regulares, así como análisis laboratoriales, ecografías, porque de repente algunos saben más sofisticados que lo necesitan. Y se debe iniciar la atención prenatal desde el primer momento que la mujer sospecha que está embarazada. Por eso que en el vaso de leche, en los clubes de madres, hay que incentivar que apenas tengan un retraso menstrual, en que acudir a descartar. No vayan a los 2 o 3 meses de embarazo
ya prefiero dos atenciones que de repente son importantes. Regularidad. Entonces, si la paciente acude regularmente a sus consultas, va a sentir feliz también la pareja, su esposo, su conviviente, porque todo está yendo bien. Entonces, esta regularidad va a hacer que la paciente cada vez se sienta mejor. Pero también hay momentos de incertidumbre, sobre todo en jóvenes que se embarazan sin haberlo programado, sin haberlo planificado, ¿no? A veces se van a una discoteca, son engañadas, la pareja, ¿no?, tiene relaciones consentidas o no, y después que viene el arrepentimiento, porque viene el rechazo de la familia, en primer lugar, y después el rechazo de la sociedad. Ellos no hayan que hacer, van y lloran, quieren abortar, están desesperadas. Es una incertidumbre donde esta mujer necesita más apoyo, tanto psicológico como de médico. Tranquilidad. También sirve la etapa para darles tranquilidad, sobre todo cuando se les informa que su embarazo está en buenas condiciones, que el niño está creciendo en perfecto estado, que está en perfecto estado y que está creciendo perfectamente y que todo está yendo bien. Entonces, eso va a hacer que haya una mayor cohesión en la pareja, ¿no? Se van a sentir más seguros y sobre todo más felices. Además, el niño que viene en el vientre de la mujer hace que la pareja mejore sus relaciones maritales. Ahora, los signos del alarma. Hay que indicarse al paciente cuáles son los signos del alarma, cuáles son los que más se presentan, qué es lo que tenemos que hacer. Lo más presente, ¿no? Lo más peligroso de los signos del alarma son las pérdidas de sangre por vía vaginal. El paciente en el primer, segundo o tercero de sangre tiene que acudir de inmediato, hay que decirlo así, de inmediato tiene que ir a la posta más cercana para hacer el seguimiento o tratamiento o de repente la referencia a un establecimiento de mayor complejidad. Porque si se cree que puede ser, digamos, una amenaza de aborto, que se puede controlar, si se en el tercer trimestre puede ser un dependiente del paciente, alguna enfermedad previa, etc. También cuando hay pérdida de otros líquidos vía vaginales, que puede ser un flujo simplemente. Por eso examinamos, cuando es un flujo, tranquilizamos a la paciente. Pues si vemos que por el piso externo salen gotitas de líquido, entonces decimos, esta señora ha roto las membranas, entonces es una ruptura de membranas que requiere un tratamiento hospitalario. Entonces se refiere con toda la ley al hospital más cercano. Otro signo de alarma es las contracciones uterinas antes del tiempo. El paciente con 6-7 meses de embarazo tiene contracciones, amenaza de parto pretérmino, entonces hay que hacerle el tratamiento. Si no podemos resolverlo en el centro de salud, tenemos que referir. Y otra cosa, cuando se refiere a una paciente, va con tu hoja de referencia, pero no le envíen con la obstetriz ni con la enfermera, vayan ustedes mismos, lleven a la paciente, porque si en el camino, digamos, Cotahuasi hasta acá, o hasta Camaná, que son 8 o 9 horas de viaje, algo pasa en el camino, la enfermera y la obstetriz a veces no sabe resolver. Entonces, lo mejor es que vaya acompañado del médico. Disminución o ausencia de movimientos erectales. La mujer va a decir, se me mueve menos o no se mueve menos. Es un factor altísimo, de altísimo riesgo, porque estamos ante un posible caso de una muerte fetal. Aumento de volumen en miembros inferiores y resto del cuerpo. En los miembros inferiores, sobre todo en las piernas, puede haber un aumento de volumen. Este aumento de volumen no es patológico, porque la embarazada, por el mismo hecho de que tiene un embarazo, el retorno venoso es un poquito más dificultoso y puede haber una cesión en los vasos sanguíneos de las piernas. Se echa, descansa, reposa y se pasó, ¿no? Es importante, a veces las señoras que trabajan en costura están sentadas todo el día, igual. O la mujer que tiene que trabajar caminando de aquí para allá, también. Otra cosa es si el edema ya se presenta no solamente en unos inferiores, sino en la mano, en las manos, en la cara, etc.
Cefalea. La cefalea intensa y permanente, continuamente el embarazo es factor de riesgo. Si no tiene fiebre, tiene cefalea, hay que pensar de que algo está pasando en tu cabeza, ¿no? Es un problema neurológico. Si está en el tercer trimestre, hay que pensar que de repente va a ser una preeclampsia o un problema de una ACV, etc. Fiebre. Fiebre de cualquier etiología. Un resfrío, una gripe, o que te lo hace ver, o una neumonía, o un problema gastrointestinal. Tiene que acudir. Igual, náuseas, vómitos intensos y repetidos, sobre todo en el primer trimestre. Cuando son estos vómitos muy frecuentes, se diagnostica con hipermesia gravídica y tiene que estar hospitalizada con vía parenteral para hidratarla, porque el tanto vómito se va a deshidratar a la paciente. Orinas escasas o molestias al orinar. Igualmente, una infección urinaria hay que tratarla. ¿Quién la va a tratar? El médico. No la va a tratar la obstetriz. Dolor en el epigacho. El dolor en el epigacho es muy importante, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque muchas veces han habido pacientes que han acudido a un puesto de salud con embarazadas de 7 u 8 meses con dolor en el epigacho. El médico lo examina y dice que es una gastritis, un par de antiácidos, un poco de reposo y le dice a su casa. A los 2 días viene bien convulsionando. O sea, ese dolor en el epigacho no era una simple gastritis, era una inminencia de cáncer, que es uno de los signos más importantes. Cuando una mujer del tercer trimestre tenga dolor en el epigacho, ustedes tomen la presión, ustedes mismos tomen la presión, pregunten a la paciente en qué circunstancias si hay cefalea o no, si hay otros síntomas, si hay síntomas visuales, si hay acúgenos, traten de buscar el diagnóstico etiológico, ¿no? Y no dejar pasar un dolor en el epigacho así nomás, puede tener muchas implicancias para el paciente. Y además, cualquier otro síntoma que se presente, hay que explicarles y decirles que tienen que ir a la posta más cercana para su tratamiento. En quinto lugar, detección precoz del alto riesgo. En el Perú, el embarazo ya de por sí es un factor de alto riesgo. Antes era la clasificación de sin riesgo, bajo riesgo, alto riesgo. Después dijeron bajo riesgo, alto riesgo. Ahora dicen no, todos son riesgos. Son un riesgo alto o un riesgo moderado. Entonces, hay que explicarles qué es el riesgo que pueden tener tanto para ella como para el feto. Si tienen algún problema, tienen que acudir a una posta, porque esto puede proseguir y llegando inclusive hasta el fallecimiento del bebé o después de la muerte natural. Entonces, en conclusión, ¿para qué sirve todo esto? Para disminuir la mortalidad materna o perinatal. La mortalidad materna es un factor muy importante que indica la situación de salud de un lugar. ¿Ya? Por decir, mortalidad materna en el Perú, en el año de 1985, 350 por cada 100.000 nacidos vivos, cifra bien alta. Mortalidad materna en el Perú, en el año 2024, 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Es decir, que de 300 han bajado a 70. ¿Por qué? Porque los planes de salud han mejorado bastante, sobre todo en las hemorragias. Ya muy pocas pacientes mueren por hemorragia, sobre todo hemorragia por parto, que es la causa número 1 de muerte materna por hemorragias en el Perú y en el mundo también. ¿Cómo se previene la mortalidad materna? Diagnóstico precoz de placenta previa, diagnóstico precoz, tratamiento precoz con las cesáreas restrictivas, sangre. Hay un dispositivo que dice que desde el 2006 todos los establecimientos que tengan banco de sangre tienen que entregar la sangre que el médico le pida cuando es un caso que comprometa la vida de la gestante. Se dice ahí, gestante con riesgo de vida, sangre urgente, y tienen que enviar. Y si pido 2 paquetes, 3, 4, pido, me tienen que dar. Ya verán si la paga los familiares la sangre, me refiero a si la devuelven la sangre con donantes.
pero la cosa es salvar la vida. En un seminario que tuvimos justamente en el 2006, vinieron médicos de la maternidad de Lima, nos indicaron que en una paciente que tuvo un problema de discasis aquí habían utilizado 124 bolsas de sangre en una sola paciente, con la finalidad de salvarla, que al final llegaron a salvarla. La sangre nunca se devolvió. De los 124 devolvieron 30 paquetes, pero nada más. Pero salvaron una vida, que es lo más importante. Entonces, la calidad de vida de una región, de un hospital, de un país, se mide con la mortalidad materna. Hay que hacer una detección precoz de las enfermedades que tenga la paciente durante el embarazo. Puede presentarse una diabetes gestacional, puede presentarse de repente por ahí una apendicitis, puede presentarse una neumonía, que se presenta durante el embarazo. Y hay enfermedades obstétricas hablamos, que se caracterizan como enfermedades de primera mitad del embarazo y enfermedades de segunda mitad del embarazo. Las enfermedades de la primera mitad del embarazo son hipervesión vírica, abortos impoversibles, aborto en todas sus formas, amenaza de aborto, aborto incompleto, aborto en curso, aborto inminente, aborto frustro, etc. Aborto completo también hay. Embarazo ectópico, que es una de las causas que también puede producir muerte materna, y la mola ilatiforme como una enfermedad gestacional, que puede desempeñar al final en un coriocarcinoma, pero realmente cuando estamos en la etapa de mola, podemos tranquilamente salvar a la paciente. Los tratamientos los tiene que hacer, se hacen en un hospital. En la segunda mitad de embarazo sí hay un boom de enfermedad que está presentando. La más frecuente y la causa número 1 de muerte materna en el Perú actualmente. Y en Arequipa también, es la preeclampsia, eclampsia, síndrome de Down. En este momento las hemorroides han pasado a un tercer plano. En primer plano está la salud. Usted tiene la diapositiva de esto. ¿Todos tienen? Sí. ¿Se mandó por correo? Nos han enviado a todos. Luego tomando fotos, si lo tienen. Entonces, la preeclampsia es la causa número 1 de muerte materna actualmente. La segunda causa son las infecciones, pero especialmente infecciones no obstétricas. Luego tenemos otra enfermedad que se presenta en la zona mitad del embarazo, la presenta previa, con todas modalidades. Presenta previa, grado 1, 2, 3, 4. El desprendimiento prematuro de placenta con inserta, que también es causa de muchas muertes maternas, que bueno, ya ahí casi no se presenta. Ruptura uterina, tener ojo con las estadías anteriores que se pueden romper el útero. Y siempre que hacer una vigilancia más estricta, no cada mes, de repente cada más frecuentemente. La ruptura de membranas también es un riesgo para que haya una infección, y la infección justamente es la periodontitis. Y la periodontitis también es una de las causas que puede fallecer la paciente. Otra enfermedad de la segunda mitad del embarazo es el parto prematuro, parto preterno, amenaza de parto preterno. Inmunización RH, embarazo prolongado, embarazo que tiene más de 42 semanas, corre el riesgo de que haya una muerte fetal. Hay que evitar llegar hasta ahí. A las 41 semanas ya se tiene que haber resuelto el problema, no esperar a las 42 semanas. Coagulopatías, como hay muchos pacientes que fallecen por coagulopatías, ¿no? Sobre todo leucemias. RCU. El RCU se identifica en el transcurso del embarazo. Realmente el bebé no crece adecuadamente, no hay buena infusión uterina, esporádicamente no hay buen incremento de peso, entonces se hace un diagnóstico precoz. Embarazo múltiple, el liquidramios, que es la cantidad de líquido amniótico de 5 o menos, lo contrario del polihidrano, que tiene 25 o más, que también son factores de riesgo. El polihidrano está asociado a malformaciones fetales. Ganancia inadecuada de peso también, diabetes gestacional, hepatopatías del embarazo, malformaciones fetales, madre RH negativo como sin sensibilización, enfermedades infecciosas como tuberculosis, sífilis, VIH, rubiola, citomegalovirus,
varicela, herpes genital, VIH, hepatitis A, B, C, Chagas, toxoplasmosis. Y también males que pueden también terminar con óbito fetal y con muerte materna. Si es que tienen algunas de estas patologías y no acuden a tiempo a sus operaciones de salud. Para eso nosotros tenemos un arma poderosa que es la historia clínica. Y como ahora la historia clínica es algo simplificado, solamente es rellenar algunos parámetros que están en la historia, ¿no? Esta es una historia antigua, por ejemplo, donde todavía hay rojos, antes ahora ya no hay rojos. Pero hay amarillo y hay blanco. El blanco significa normal y el amarillo significa alerta. Y debe llenarse completamente sin errores, sin manchones. Porque es un documento médico legal. Cuando hay algún problema fiscal que pide la historia clínica, al llegar al todo borroneado, va a decir que acá ha habido adulteración de historia clínica, que puede acusar por alteración de alteración del clínica, ¿no? ¿Qué contiene la historia clínica? La anamnesis, antecedentes auténticos, todo está ahí detallado, los datos generales de ley, ¿no? Su DNI, el nombre del establecimiento, el número de historia clínica, ¿no? Su domicilio, su teléfono, etc. Antecedentes obstétricos, estos son cuántos embarazos han tenido anteriormente, cuántos partos, cuántos abortos, cuántos hijos viven, cuántos hijos han fallecido, y si fallecieron antes de la primera semana de vida o después de la primera semana de vida. Patología materna es previa al embarazo, si es que tenía alguna patología previa materna antes del embarazo. Entonces hay patologías familiares. El examen físico general, hay que hacer un buen examen de la paciente. El examen obstétrico, que es lo más importante para nosotros, sobre todo en el paciente para el manejo del lucro, que ya saben cómo se realiza. Y se van a hacer de apoyo diagnóstico, laboratorio, ecografía, etc. La anamnesis es la etapa de interrogatorio que investiga los antecedentes y pormenores relacionados con el embarazo y también con las consecuencias médicas legales que se pudiera presentar. Una buena anamnesis debe incluir identificación completa de la pestaña. No poner María Rodríguez, no, hay que poner, por ejemplo, María Soledad Rodríguez Sánchez, o sea, los nombres sucesivos. Condición socioeconómico-cultural, ¿no? Todo está para matar. Antecedentes ortéticos también. Antecedentes personales y familiares también. En los antecedentes ortéticos se debe averiguar los resultados de complicaciones que se presentaron en los embarazos anteriores a este, si tuvo alguna complicación, ¿no? Por ejemplo, si hubo muerte perinatal en un embarazo anterior, en cualquiera de esos embarazos anteriores, si antecedente de un recién nacido con malformación del tubo neural, si ha habido amenaza de parto con fractura y gestaciones anteriores, si tuvo un recién nacido con un peso menor de 2,500 o mayor de 4 kilos, también. Si tiene abortos habituales, el aborto habitual es espontáneo, ¿no? Me refiero al aborto espontáneo, o de repente tiene abortos provocados, que no estarían clasificados como habituales. Cirugía uterina anterior, miomectomías. Por ejemplo, paciente que tiene un mioma, ¿no? Quiere embarazarse, le operan, le sacan el mioma, pero para esto el útero que está generalmente en el fondo uterino ha sido cortado. Entonces se ha debilitado la capa muscular del cuerpo uterino. Y cuando se embaraza, este va creciendo y en la parte de la cicatriz se va elongando y puede romperse. Entonces, en miomectomías o cualquier operación donde se ha cortado la parte del cuerpo uterino, obligatorio es una cesárea antes del tiempo. No se debe esperar a las 40 semanas. Hipertensión arterial, muy importante, pues justamente el punto número 1 de las preeclampsias. Diabetes, si he tenido diabetes gestacional en embarazos anteriores, si es biolípara o es multípara, y si el parto anterior tiene un periodo genético menor de 2 años, es factor de riesgo, sobre todo en pacientes con cesárea. ¿Qué patologías previas al embarazo puede tener una mujer? Puede tener cardiopatías, pacientes que tienen algún problema de válvula o
cualquier problema cardíaco, neuropatías, endocrinopatía, hemopatías, hipertensión arterial, epilepsia y transglucosis. Averiguamos todo esto, se hace una averiguación completa y en la primera consulta posterior. La primera consulta obligatoriamente tiene que ser el médico. No podemos dejar al profesional de salud que haga toda esa averiguación, porque ellos no conocen, no saben. Examen físico. Se cumplen los parámetros: inspección, palpación, percusión, ocultación. Inspección de la piel, mucosa, hidratación, para ver si hay cianosis o no. Inspección de los miembros superiores para ver si hay varices, que es muy importante, si hay edemas. Si es una palpación abdominal, una percusión lumbar, ocultación cardíaca, detección de cardiopatías, presión arterial, pulso, temperatura, medidas de alcance y peso para el cálculo del índice de masa corporal. Para el IMC se tiene que calcular en base al peso antes del embarazo. No cuando la paciente llega con 9 meses de embarazo y pesa por 70 kilos y pide a la gente unos 62, por ejemplo, y dicen que hay un sobrepeso. Entonces, el IMC es el IMC 28, 30, pero no. El IMC se calcula en base al peso que tuvo antes del embarazo. El examen obstétrico, que es lo más importante para nosotros, ¿no? Vamos a ver una paciente, se va en el tercer trimestre. ¿Qué tenemos que tener? El peso corporal, la presión arterial, la medición de altura uterina. Ya saben que el último es de la síntesis pública, borde superior, hasta el final del útero. La medición del perímetro abdominal, que ya casi nadie lo hace, pero está porque tiene que estar. Identificación de la cosa fetal, a menos del lúpulo, que son 4 maniobras. Los latidos fetales que hay que controlar hasta las 20 semanas por el estetoscopio o para la ecografía desde las 5 semanas. El control de los movimientos fetales, ¿no? Informarse, la paciente informa si se mueve o no se mueve, y nosotros podemos verificar a ver si el efecto reacciona un poco. Se le puede colocar un espectro de contacto vaginal en la primera y última tensión. En la primera tensión vemos que no hay una infección, muy bien. Se va a hacer capto para ver si todo está normal. Y al final del embarazo, cuando ya está por dar a luz, igualmente se coloca el espectro para ver si no hay alguna secreción que pudiera complicar la salida del feto, para hacer una limpieza. Y el tacto para saber cómo te puede tener, si hay borramiento, dilatación, etc. Ahora, esto no quita que en el transcurso del embarazo se pueda hacer una espectroscopía. Si la paciente acude a los 100 meses de embarazo, dice que le va a quedar un líquido, tenemos que diferenciar si es líquido amniótico o es un flujo, simplemente. Vamos al espectro, vemos si sale el líquido del útero, si no sale, y hay en el fondo del saco de útero hay una secreción, una muestrita para el laboratorio para que nos confirme, pero ya sabemos que no es problema de líquido amniótico. Ahora, para ser una paciente, la paciente generalmente embarazada acude a los hospitales temprano, y están esperando la atención del médico y están bien abrigaditas. Entonces, cuando el médico les va a examinar, descubre la barriguita y la mano del médico nos pasa por el lavatorio cada rato, aún está frío. Entonces, esa reacción a veces molesta a la paciente. Entonces, a veces hay que quitarse la mano, como está ahí, para que un poquito se incline si la mano está muy helada. Y así no tenga mala reacción la paciente, ¿no? Y hablando de las maniobras de Leopold, sabemos que son 4 maniobras. La primera maniobra es para buscar qué cosa hay en el fondo uterino, se pone las palmas de las manos, al fondo, y se ve si es amplio, blando, o de repente es pequeño, duro, para decir si está ahí puro cefálico o está puro todavía. La segunda maniobra es ya tenemos la mano, se pone una mano a un costado, otro costado, y se pone una mano fija y la otra va moviendo el lado izquierdo de la paciente, después para esto y hago esto. Y veo dónde está el dorso del retrito para decir si el feto está en derecha o está en izquierda. La tercera maniobra es para saber qué se presenta en el retrito superior. Entonces, la mano en forma de arco, agarra por encima de la cintura y ve. Si tenemos algo que se mueve
es duro, pelotea, duro, esa es cabeza. Si es más amplio y es afractuoso, más blando, es nalgas. ¿No? Es una manera de diferenciar ese tipo de cosas. Es difícil en pacientes obesos. Ahí tenemos que recurrir de repente al tracto vaginal, a la ecografía para determinar cómo está ese debilitado. Además, durante las estaciones prenatales ya se va viendo si siempre está encefálica o está empodérica. La cuarta maniobra, las tres primeras maniobras se hacen generalmente mirando la cara del paciente. Y siempre el médico a la derecha del paciente. Si ustedes en el examen, cuando les digan, hagan el loco y se paran al lado izquierdo, los van a jalar. Para hacer a la derecha del paciente y a la maniobra hospital. La primera maniobra sigue para esto, la segunda para esto, la tercera para esto. La cuarta maniobra, me volteo y ya miro para los pies. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a introducir mis dedos entre la sigla pública y la presentación, la cabeza, para ver si la cabeza ya pasó o no pasó al estrecho superior. Si no pasó, mis dedos van a entrar y van a hacer esto y la cabeza va a subir. Si ya pasó el estrecho superior, mis dedos ya no van a entrar. Hay otras formas para saber si está bien encajada, profundamente encajada o no. Pero eso ya todo para especialistas, porque a veces está tan metida la cabeza que te van a tapar el cuello, y para los hombros. Eso ya es para especialistas, para presidentes. Ustedes tienen que saber estas cuatro maneras, que es lo más importante. Para el tratamiento también necesitamos un examen de laboratorio, hemograma, hemoglobina, sanguínea, RH, glicemia en ayunas, TRPR, VIH. Examen fuerte de orina, urocultivo condicional si es que sale patológico, descarte de Chagas si es que es endémica, antígenos servicio para hepatitis B, TSH o tirotrópica, y aquí luego que faltan plaquetas y que falta creatinina, que también son importantes. En imágenes tenemos el test estresante o llamado también monitoreo fetal con el monitor para ver cómo está la rehabilitación, para ver cómo está ese grito dentro del vientre, sobre todo en últimas semanas de embarazo. Las ecografías no producen daño al feto, que pueden tomar con libertad, pero no tan generalmente. Uno va a un particular y todos los meses le va a hacer ecografía. Pues si van a un restaurante de salud, Ministerio de Salud, entonces simplemente van a pedir primer trimestre, segundo trimestre. En el primer trimestre, una precoz para identificar si hay un embarazo entre las 7 y 10 o depende entre las 6 y 8 semanas. La genética o ecografía llamada también del primer trimestre la más importante, entre las 11 y 14 semanas. Y luego la morfológica entre las 22 y 24 semanas. Esas son las dos más importantes. Y en el tercer trimestre, entre las 34 y 36, ¿no? Bueno, si no hay necesidad, son entre al final ya para el parto. Otro punto que tenemos que saber dentro del ciclo no visto de las actuaciones es la psicoprofilaxis. La psicoprofilaxis la desarrollan generalmente en las señoras obstetrizas. Pero nosotros tenemos que saber qué es el trato de explicarse a los pacientes, qué es la psicoprofilaxis y qué es la estimulación prenatal. Es un conjunto de actividades, métodos, técnicas, etc., para la preparación, para que puedan tener un proceso de parto en forma tranquila, normal, sin temor, seguras de sí mismas. Es un parto preparado, según los ingleses, es un parto psicológico de parto preparado. Y consideran educación, correcta respiración, relajación, gimnasia, lo que hacen en las sesiones. Generalmente son 6 sesiones. En nuestro medio, las sesiones comienzan a partir de las 24 semanas, o 6 meses de embarazo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no quiere, mucho menos va a ir al primer trimestre, es muy hermoso. En las sesiones de psicoprofilaxis, que son 6, en la sesión 1, conocimiento del bebé, vida prenatal, desarrollo cerebral fetal. Entonces se le explica a la paciente que ni lo van a entender, producto de lo que se le explica. Lo que les interesa es que tengan perimetría sana y que van a tener un parto seguro sin problemas.
Ahora, se puede hacer ejercicios en la psicoprofilaxis. Muchos los hacen. En un consultorio de psicoprofilaxis es un ambiente de tamaño regular, como el preparado, con alfombra, todo alfombrado, espejos, colchonetas y en un instante hay bastantes tipos de juguetes diferentes y algunos libros. Entonces, el médico debe indicarle al asistente si puede o no puede hacer la actividad de los ejercicios en la psicoprofilaxis. Por ejemplo, puede practicar caminata, natación, ejercicio de atletismo, bicicleta, estática, yoga, pilates. Entonces sí puede ser psicoprofilaxis. Pero si la paciente tiene acude a su psicoprofilaxis, primera o necesidad, tercera sesión dice que tiene cefalea, no, hay una vez. Dolor precordial, peor. Sangrado vaginal, hospitalización. Si tiene mareos, igual, hospitalización. Si tiene contracciones, ahí ya no entra la psicoprofilaxis. Y también hay patologías que de hecho son contraindicadas. El embarazo general no es indicado para hacer una psicoprofilaxis, porque hay mayor distensión abdominal, entonces mayor facilidad de que pueda presentarse una ruptura prematura de membranas. Que tenga una presión arterial elevada, igual. No puede hacer ejercicio en una paciente que tiene hipertensión arterial. Anemia severa, no lo voy a botar a una paciente que está con 7 de hemoglobina para cada ejercicio. Enfermedades cardíacas, pulmonares, que tengan problemas de cuello uterino. A veces pacientes que tienen abortos habituales, su cuello uterino está más pequeño, más corto, propensas a tener otra pérdida más. Entonces, pueden estar conceptuales o no. Pero si tiene cuello corto, por incompetencia, mejor que no realice nada de actividad física. Pacientes con fibra reumática, con tromboflebitis, con miomatosis uterina, infecciones agudas, todo esto son contraindicaciones. ¿Qué otro? Ahorita está limón. Estamos en rápido, pero porque tienen clase de uno. Pero estamos en mayo. Estimulación prenatal. Este es un capítulo aparte que está dentro de la psicoprofilaxis. Es un conjunto de actividades realizadas durante el embarazo para facilitar la comunicación y el aprendizaje del niño con nacido. Entonces, acá vamos a irnos directamente al bebé para que tenga algunas ventajas sobre los no estimulados. Esto se logra a través de una comunicación afectuosa, constante entre niños y sus padres desde la gestación. Por lo tanto, el niño será capaz de potencializar su desarrollo físico, sensorial y mental. Esta es una de las actividades de la psicoprofilaxis obstétrica. Si la gestante le pregunta a usted, doctor, ¿qué es la estimulación prenatal? Le explica. Y que es diferente a la estimulación temprana. La estimulación temprana es cuando ya el niño nació y está con los juguetitos, para meter los triangulitos, los redonditos en las cubetas, los rompecabezas. Esa es la estimulación temprana. La prenatal es antes de la segunda. Y esta es prenatal. Las técnicas son 4. O sea, vamos a atacar 4 puntos. Técnica táctil, técnica visual, auditiva y la técnica motora. En la técnica táctil, la paciente en primer lugar tiene que reconocer cómo está ubicado su sujetito en el vientre. ¿Cómo la técnica? En la paciente reconoce cómo está la ubicación del feto en su piel, ¿no? Busca sobre todo cuál es la parte más cercana a la piel, o sea, en este caso el dorso, es conocer la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo el dorso acá, lo más cercano a mi mano, yo al hacer alguna estimulación va a llegar las vibraciones rápidamente al feto. De ahí, por vía medio espinal, llegar al cerebro, puede venir la reacción.
Imagínense ustedes que están clavando, ¿no? Y se golpean con el martillo. Hay una reacción no voluntaria, es automática. Ustedes no ay, me retiro, no. Y golpean y solos, es decir, algo así ocurre. Pues cuando comienza la estimulación, entonces el niño va a reaccionar. Puede hacerse de pie, sentado, de cuclillas. Puede usarse algunas cintas de color, texturizadores, pero para el efecto no me importa porque ellos no miran colores, pero psicológicamente para la madre sí. Puede hacerse con las pelotitas chiquitas que tienen en sus gránulos, que a la vez que la mujer tiene su matracaidor, también vamos a secar el útero y va a pasar liberaciones. O estando de pie, mientras ella se balancea con esta pelota que también tiene granulaciones y va haciendo las maneras que nos acá en efecto. Esa es la táctica. La visual, en nuestro medio, seamos realistas, solamente usamos una linterna, ¿no? Con un simple. En otros lugares tienen aparatos sofisticados, pero lámparas, pero acá no. Una linterna. Se le enseña a la gestante cómo tiene que recorrer la linterna suavemente a 1 centímetro de la piel, pero para eso tiene que indicar dónde está la cabeza para hacer el movimiento ahí, no vamos a hacer en otro lugar. Y cuando nosotros vemos a la gestante que mientras la obstetricia le explica lo que se está haciendo, ella tiene una expresión de admiración, algo entre admiración y alegría, pero de lo que la mujer le explica qué está haciendo y para qué le sirve eso. La técnica auditiva es una técnica la que más contacta el exterior con el interior, o sea, el efecto con el mundo exterior. El efecto escucha, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas usamos nosotros? Utilizamos apenas un par de nudos con una manguerita de gas propano. En otros lugares hay los teléfonos especiales, que acá nadie va a tener, pero es también bien práctico. Lo hace la gestante, ¿no? Ahí está en la primera foto, con la obstetricia que está explicando cómo se realiza. En la segunda interviene el esposo, y vemos la expresión de la señora. La señora mirando al esposo con la admiración de cómo él también emite unas palabras bonitas, por supuesto, a su hijito. También hay discos, hay un autor, Gabriel Federico, que tiene decenas de discos que sirven para la estimulación prenatal, ¿no? Son melodías, melodías sin hacer, hay otras melodías durante el embarazo, música ambiental en el embarazo. Hay un montón de discos. No tenemos nunca, no conozco ningún lugar donde tengan los discos originales. Todos son bajados de internet o de repente copias. Pero algo tenemos que hacer. Pero también pues, no utilizamos. La técnica motora son los ejercicios que justamente los que prohibimos a las gestantes que hagan cuando tienen un problema de lo que hemos mencionado, ¿no? Son ejercicios que estamos viendo de otra manera, que va a haber un movimiento y no conviene si el paciente tiene miomatosis, no conviene si el paciente es cardíaco. Diferentes formas de ejercicios, acá, otro de estiramiento, otro, el ballet, el baile, la danza, que también son muy útiles. Y con esto, esta psicoprofilaxis, esta estimulación prenatal, la realizaron los primeros investigadores en el año de 1960, ¿no? De hace muchos años. Inicialmente, como todo trabajo de investigación, se hace con animales de experimentación. Una vez que tenga resultados favorables, se hace con humanos con autorización y previa autorización pues, de la Organización Mundial de la Salud. Porque cualquiera no puede hacer así, practicar en una persona algo que no está científicamente demostrado inicialmente. Es un protocolo que sería para los investigadores. Y los resultados que duraron en ese tiempo
era que los bebés estimulados muestran a nacer mayor desarrollo en el área visual, auditiva, lingüística y motora. Cuatro sentidos muy importantes, como dice que se ha mejorado. En general, dicen, los niños ya al ver lo mejor están más alertas, afables, seguros de sí mismos, en relación a los que no fueron estimulados. Son los trabajos que han hecho. Ahora, que ustedes los crean, no los crean, es diferente. Los bebés muestran mayor capacidad de aprendizaje por el hecho de pensar en ver. Y se calman fácilmente a ver las voces y la música que escuchaban en estar en el ambiente. ¿Cómo es eso? A veces el niño o la niñita se tira al suelo, comienza a gritar, a llorar, y hace su berrinche. La madre se desespera, no hay qué hacer. Viene la tía y dice: ¿qué hace? Vas a matar a esa niña y no está. Pero, ¿qué hacen las madres de los niños estimulados? Cuando el niño está así, la agarran y ponen el CD o el disco o el USB de la música, de la melodía que le daban cuando estaban en el vientre. Pues estas notas musicales, estas melodías quedan grabadas en el cerebro del bebé. Nacen y siguen. Las tocan, le colocan la musiquita, la melodía y el niño se calma, se relaja. Para esto, lógico es que las melodías son especiales para la embarazada, para el bebé. No vas a poner cualquier disco, mucho menos los modernos, que más superior en el bebé. En cuarto lugar, los bebés estimulados y su familia mostraron un lazo más intenso y una mayor cohesión familiar. Entonces, hay un mejor incremento del amor familiar, de la pareja sobre todo, ¿no? Ya que la situación provee una base permanente y esencial para la comunicación amorosa y las relaciones padres-hijos. En quinto lugar, las madres que estimularon a sus bebés se mostraron más seguras y activas durante el parto y tuvieron mayor éxito durante la lactancia. Ellos están preparadas justamente cuando sigue por pilarse y la estimulación prenatal, entonces cuando nace el niño todo va bien. Después de esto, de estas demostraciones de los investigadores y sus resultados, hubieron muchos trabajos a nivel mundial. Muchos. Yo simplemente hay cantidad de trabajos. Y la conclusión es que los últimos resultados de la investigación se encontró que generalmente un bebé es capaz de señalar 5 partes de su cuerpo al mencionar a 16 meses generalmente. Entonces ustedes tienen un niño de año y medio y juegan con el niñito, le dicen que haga su orejita, tonta tu naricita, tu cabecita, es año y medio. Dicen que los estimulados lo pueden hacer a partir de los 7 meses. Entonces es una gran diferencia. Los bebés nacen más relajados con sus manos abiertas, además duran menos. Duermen y se alimentan mejor. Son capaces de concentrar su atención durante más tiempo y aprender más rápidamente. Y sus habilidades para el lenguaje, la música, habilidades superiores a los no estimulados. Puede ser que un niño nazca con habilidades para la guitarra, por decir un ejemplo, o para la pintura, para el dibujo. Comparamos un estimulado con uno no estimulado, el estimulado va a desarrollar mejor trabajo que el estimulado. Eso es lo que quería concluir. En cierto lugar, los niños son más curiosos, captan y procesan mejor información. Están más despiertos, más vivitos, más ¿cómo se dice? Demuestra mayor inteligencia en el escuela que les interesa al padre, que sea el mejor alumno de la clase, que está aquí. Esos son los resultados que tuvieron. Y como yo les dije en su momento, si quieren lo creen, si no quieren no lo creen, porque mucha gente decía que sus trabajos son inventados, que no sirven para nada, que es puro cuento, bla. Tuvieron investigaciones, entonces demostraron de que efectivamente no hay ningún efecto secundario adverso en el bebé y en el futuro ciudadano. Por el contrario, ha habido una cosa de desarrollo tanto físico como a nivel psíquico. Es así que un trabajo de investigación de ese tipo no es de 2-3 días, de 2-3 meses, 2-3 años. Para hacer este trabajo, los primeros investigadores demoraron 22 años. Acá tienen que hacer el seguimiento a los sujetos muchos años después. Los bebés pioneros, o sea, los bebés que fueron
investigación inicial. Luego ya son mujeres y hombres adultos mayores. Ya estamos en los 80 más o menos. Del 80 para acá ya tienen como 45, 50 años. Fueron evaluados constantemente durante toda su infancia, juventud. No encontraron ningún efecto adverso, más que las ventajas derivadas de la estimulación. Entonces, como te demostraron de que no es perjudicial, puede tener resultados favorables en el niño, sí puede. Entonces, ¿por qué no aplicarlo? Muy bien. Si tienen algunas preguntas que realizar sobre los temas. Y por último, cuando termina la sesión de psicoprofilaxis la mujer tiene que descansar los ejercicios. Se sienta sobre una de estas pelotas que tiene sus organizaciones, o se siente en el sillón, acostada, como guste, y comienza a leer. Por ejemplo, acá está leyendo, dice, ¿qué nombre le pondría a mi bebé? Hay otros libros que dicen cómo cuidar a un bebé en el primer año, cómo hablar de lactar, o sea, hay diferentes libros que dan, ¿no? El gestante puede ir leyendo mientras se relaja. Se sienta en la pelota y comienza a moverse, y esas renovaciones van a ser como masajeadores para relax de bienes. Ok. Estamos en tiempo. No pasó un minuto, pero ¿preguntas? No, sí. En las distintas ecografías, ¿cuáles son los parámetros que se evalúan en cada una de ellas? ¿Ecografías? Sí. La primera ecografía generalmente se realizan a las 6-7 semanas para confirmar un embarazo. Ustedes pueden tener la certeza o la presunción de un diagnóstico positivo de embarazo. ¿Por qué? Porque se hizo un análisis y salió positivo. Y ya saben que está embarazada. Pero el embarazo estará en trompa, estará en útero, estará vivo, estará muerto, será embarazo, no será embarazo. Entonces la primera ecografía se hace claramente a las primeras 5, 6, 7 semanas de embarazo para confirmar el diagnóstico y ver la vitalidad. Luego viene la genética, o llamada también ecografía de médicamente importante, para ver si no hay problemas en el feto a las 11 semanas. La morfológica, que nos va a detectar si es que hay un niño Down, si es que hay un labio leporino, si es que hay alguna otra patología importante, reposición de vasos, si tiene o no tiene las cuatro cavidades en el corazón, si sus riñones también, si la morfología. Eso se realiza a las 22 semanas. Y la otra ecografía se realiza claramente al final del embarazo, ¿no? A las 27 semanas o antes del parto. Esas son las mínimas, porque como les repito, si ustedes van a un consultorio particular o una clínica, les piden toda la vez que van. No, espero que ustedes no sean así. Los médicos de ahora, los jóvenes, son muy monetarios. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Delegado, ¿todos han venido? La lista. ¿Cuántos son ustedes? 4.